que pasa es que el gobierno, en el avasallamiento que hace cada día, que así como edita las entrevistas, edita la Constitución, y otra cosa es pretender o querer que no haya obra pública. Entonces, la verdad que un país que desdeña una discusión, un debate en serio sobre cómo se ordena la educación, sobre cómo se ordena la infraestructura, sobre cómo se ordena la seguridad, sobre cómo se ordena la justicia, está relegando algo muy importante que necesita futuro. En infraestructura además pasan, quizá no es el momento otra vez porque estamos sobre la situación, pero yo veo lo siguiente. El presidente dice, por ejemplo, que no hay fallas de mercado. Una de las grandes fallas de mercado son los bienes públicos. ¿Qué es un bien público? Es un bien donde vos no podés excluir a otro una vez que lo provees. No sé, la defensa del país. No es que decís, bueno, lo voy a defender, pero no voy a Jessica sí y a Maru. A Maru no. Me salía Mario. A Maru no. Una vez que yo proveo defensa, proveo para todos. Esos son bienes públicos. Tienen algo que se llama, en la técnica, no rivalidad y no exclusión. Que ella consuma no afecta a que ella lo pueda consumir y no puedo excluirla. Las obras hídricas son iguales. ¿Qué quiere decir? Una vez que vos haces una obra hídrica y está saneado un problema hídrico, no es que alguien dice, mira, y ahora, ¿sabés qué? A Diego excluí lo que él se inunde. No funciona así. Yo vivía en Plaza Italia. Plaza Italia se inundaba. Una vez que se arregló, se arregló. Se arregló para todos. Eso también hace que lo tenga que hacer el Estado. ¿Por qué? Porque si cuesta, somos 5 en la mesa y cuesta 500 hacerlo. Yo digo, bueno, yo lo quiero hacer. No, no, sí, sí. Bueno, lo tenemos que solventar entre 3, pero nos funciona a los 5. Eso es una clara falla de mercado. Entonces, las grandes obras de ese tipo, que son bienes públicos, que aprovechan todos, se hacen desde el Estado. Entonces, acá, cuando lo que decimos es no va a haber más obra pública, quiere decir que el mantenimiento de muchas carreteras o que las obras hídricas que hacen falta en distintos lugares no van a estar. A eso le tengo que agregar que el Servicio Meteorológico Nacional es un muy buen servicio comparado con otros servicios meteorológicos y que estamos viviendo momentos de cambio climático con eventos extremos. Entonces, las tres cosas, las tres patas son muy importantes. Es decir, creemos o no en el cambio climático, tenemos un servicio meteorológico de avanzada que puede dar alertas y que la sociedad y la población escucha, y hay obras públicas en virtud de estos eventos extremos que alguien técnico puede decir tienen tanta probabilidad de ocurrir que se hacen. Me parece que es un debate de qué Estado queremos. Sí, bueno, dale, Diego, una cosa muy mínima, ya te doy. Milei no cree en el cambio climático, no cree en la obra pública. Te estoy haciendo como la contraposición, quedó claro el punto, ¿no? Sí. Ahora, Martín, te saco un segundo de esta tragedia que es la de Bahía Blanca. Un breve raconto. El gobierno nombró 2 jueces por decreto en comisión en la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos asumió porque le tomaron juramento, que es el juez García Mansilla. El otro está a la espera porque no le dieron la licencia, que es el juez Ariel Lijo. Y ahora el Senado está en discusiones para ver si convoca una sesión especial para finalmente tratar los pliegos y ver si acepta o rechaza los pliegos de ambos jueces. Ahora, todos los que estamos en esta mesa estamos altamente politizados. ¿Por qué a una persona que nos está viendo le debería importar el tema de la Corte Suprema y la discusión esta que se está dando en el Senado? Bueno, primero, la Corte Suprema es la revisión última de cualquier sentencia o casi cualquier sentencia potencialmente. Y además es la que hace el control de constitucionalidad final, el que te dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer, en virtud de ¿qué? Del acuerdo básico que tenemos todos como país, que es una constitución que nos rige. ¿Qué ha hecho el gobierno? Cuando nombra 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, recordamos que la Corte tiene 3 ahora. 2 es el 40%. El 40% de la Corte está nombrada por decreto. Este decreto dura hasta el 30 de noviembre del año que viene, cuando el propio gobierno puede hacer otro decreto y volver a nombrarlos. Eso quiere decir que, así como hay periodo de prueba en las relaciones laborales y que en las empresas más chiquitas fue extendido hasta un año, lo que tenemos es 2 jueces de la Corte Suprema, uno ya jurado y otro no, a prueba. Que tenemos que pensar, o ellos tendrán que pensar, cómo actúan durante todo un año para ver si el propio Poder Ejecutivo los renueva. La pregunta es, ¿ese juez de la Corte Suprema puede ser independiente? Mi respuesta es no. Además de que es un antecedente peligrosísimo para cualquier otra cosa y que en una parte, sí, porque son distintos los 2 casos, ni siquiera es constitucional en mi visión. Ahora, Martín, perdón, en su primera firma, en la primera resolución, García Mansilla, se supone que tomó una decisión en contra de los intereses del gobierno, que sería en este caso la licencia de Ariel Lijo. No lo sé.
¿De dónde sacamos eso? No, es una hipótesis. Yo lo que digo es cuando vengan las causas, eso no lo sé. Si tiene interés, si querían de entrada que fuera uno y no el otro. Siempre el que ellos dijeron, este es el mío, es García Mansilla. El otro decían, es de la política, es del peronismo. Sí, ahora Pero, hay algo que pasa que para mí todos terminan siendo perdón, un poco... y una cosa más. Y García Mansilla, además, no tiene un solo voto, no tiene un dictamen con un solo voto a favor. Claro, la diferencia del hijo es que García Mansilla ni siquiera tiene dictamen. No tiene dictamen, pero... Está bien, pero... de hecho, ya hay dictámenes circulando en contra, pero no tiene un Sí, solo pero voto a favor. no hay una cosa un poco hipócrita de todos de haberse escapado del debate. ¿No tienen opinión sobre García Mansilla? Porque podrían haber hecho un dictamen en contra hace más de un año que están. No, yo escucho... O el caso del hijo, hubo un no pronunciamiento. No, de yo, mucho tiene dictamen. Jessica, yo discrepo En con eso. noviembre. Discrepo con eso y creo que es el argumento que usa el gobierno para decir lo tenía que hacer. Pero repasemos cómo funciona el Senado. Al Senado en su momento mandó Cristina Fernández de Kirchner el pliego de Carles. Sí, ¿Lo nombró por decreto? no. ¿El Senado sacó un dictamen negativo? No. No. Después mandó Cecina y Sarrabairús. ¿Lo nombró por decreto? ¿El dictamen, hubo dictamen negativo y el Senado se expidió? No. La manera que tiene el Senado de decir no es no tratarlos. De hecho, nunca ha habido un dictamen. Esta es la primera vez que yo he podido encontrar en la historia que hay un dictamen negativo contra un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, que es García Mansilla, por haber aceptado por decreto y ser nombrado. Nunca pasa. Rafecas, lo mandó Alberto Fernández. Sí. ¿Hubo dictamen? No. No. ¿Lo nombraron por decreto? No. No. Esta es la manera. Lo que pasa es que el gobierno, en el avasallamiento que hace cada día que, así como edita las entrevistas, edita la Constitución, en el avasallamiento, la explicación del avasallamiento constitucional es no lo trataron. Ahora, Martín, perdón. Son dos cosas distintas. Yo lo que digo es que hubo mucha especulación. No sabemos qué piensan algunos senadores sobre cada uno de los candidatos. Se suponía que había negociaciones con el kirchnerismo. Hubo una gran especulación y no se terminaron pronunciando. Me parece que lo mejor que puede pasar es que vayan los dos pliegos, dictámenes al recinto y que cada uno se haga cargo. Yo tengo esa Hay un postura. esconderse. Yo tengo esa postura y de hecho firmé un dictamen en contra para que haya dos dictámenes y vayamos al recinto y se ¿Y vos rechacen. crees que va a pasar eso? ¿Vos vas a No votar sé, en contra del hasta hijo ahora, y en contra de García Mansilla? No puede, ninguno de los dos jueces puede pasar ahora por el Senado después de haber sido nombrados en comisión.